Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Muy feliz año, este es Home Restoration Ministries, Jesús Moreno, su servidor. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Siéntanse cómodos este año, bendecidos de Dios. Y yo quiero continuar con las clases un poquito. En breve vamos a cambiar algo del formato, vamos a hacer otra cosa. Pero mientras tanto yo quiero continuar con esto hasta que terminemos acerca de la vida en el Espíritu, porque es muy importante para que podamos salir adelante, podamos vivir mejor, podamos tener victoria este año. Entonces, si puedes agarrar todo lo que puedas agarrar de esto. Y, y hoy te quiero empezar a hablar acerca de la revelación del reino de Dios. Te estuve hablando acerca de abrir tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, para que puedas ver y escuchar en el reino de Dios. Ahora te voy a estar hablando de revelación. La revelación viene de lo alto, no es de ti. Vamos a orar, Padre. Ponemos en tus manos este día, Padre. Háblanos, enséñanos, protégenos, guárdanos, guíanos. Te pido, Dios bendito, que tú nos guíes, Padre. Que tú hables, Padre. Que no hable el hombre, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y sí estamos pasando por un poquito de frío en estos días aquí, ¿verdad? Y pues este día se siente bastante frío, ¿verdad? Pero ahí estamos. Bueno, vamos a hablar de la revelación. La revelación es algo así como cuando está una placa y viene el presidente y va a revelar la placa porque se va a inaugurar un edificio. Entonces está tapada la placa y tiene una cortina. De repente viene el presidente y tiene la música y el himno y todo lo que quieras. Y se para el presidente aquí, pasa y le jala y se abre todo, ¿verdad? Entonces revelación es eso, es cuando tú puedes entender la palabra de Dios para ti, cuando la palabra viene a ser rema, cuando tienes una afirmación de lo que estás leyendo para ti, algo personal, no general, sino personal. A veces puede ser general, pero te atañe también a ti. Entonces, es muy importante entender lo que es la revelación del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, la revelación viene de lo alto, no viene de ti. Primero, debes tener un corazón para Dios, para que Dios te revele y te enseñe y vivas ese camino sobrenatural. No es nada más que, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, esto va más allá. Ahora la revelación tiene que ver con tu corazón, cómo está tu corazón, qué deseos tienes internos, cuáles son los motivos de tu corazón, quieres poder, ambición, dinero, cuáles son los deseos de tu corazón, o tienes un corazón dispuesto para Dios, para amarlo, seguirlo, obedecerlo, porque Él es tu creador y Él quiere todo lo mejor para ti, Él quiere lo mejor para ti, ¿lo oyes? Entonces, tú le tienes que decir, enséñame ese camino vivo, sobrenatural, como Danielito. Tú hablas de Daniel, mira, ve ahí en Daniel, en el capítulo 10, ¿verdad? Daniel, Daniel en el capítulo 10, vamos a ver, busca Daniel. Daniel en el capítulo 10, versículos 1 al 12. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Daniel era un siervo de Dios, era un joven, fue llevado a Babilonia cautivo, pero él tenía un corazón para Dios. Su anhelo era buscar de Dios. Y su nombre quedó estampado aquí para siempre. Entonces, mira, vamos a leer ahí en Daniel capítulo 10, versículo 1, para que comprendas cómo es todo esto. Y quiero que veas ahorita, quiero que empieces a ver lo que estaba pasando con Daniel, dónde estaba, entonces qué estaba haciendo Daniel y qué fue lo que sucedió en él, porque eso te va a ayudar a ti a entender esto. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar. Fíjate, una cosa es la palabra, ¿verdad? Que tú puedes leer en la Biblia y tú la puedes leer, te la puedes aprender de memoria, pero otra cosa es que te sea revelada a ti para ti.
Y esto tiene que ver con la interpretación correcta de la Biblia, por un lado, y por otro lado la revelación a ti, a tu corazón. Entonces, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y cuando dice inteligencia, que él comprendía y tenía temor de Dios, era inteligente, era sabio, porque tenía temor de Dios en la visión, en lo que él estaba viendo que era de Dios. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Él tenía una carga en su corazón, ¿me comprendes? ¿Por qué? Por todo lo de Israel y todo lo que estaba pasando. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Y aquí habla de un tipo de ayuno que él estaba haciendo, no tanto porque él quisiera ayunar, sino porque ni hambre le daba, porque estaba con la angustia adentro, porque estaba buscando de Dios, ¿verdad? Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Entonces, haz de cuenta, él andaba caminando, estaba un río que se llama Hiddekel y ahí estaba parado junto al río. Si lo puedes ubicar, lo puedes ver, aprende a ver. Es importante cuando leas las escrituras, tú visualices, veas lo que estaba pasando ahí. Y así mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro, de Ufaz, ¿verdad? O sea, tenía un cinturón de oro, dorado. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Si te fijas, es una visión muy parecida a la de Juan, ahí en la isla de Patmos, cuando ve a Jesús y sus ojos se veían como antorchas de fuego, ¿me entiendes? Hay unos que creen que pudo, bueno, aquí dice que es ¿cómo se llama? Un ángel que es comandante, pero también podía haber sido Jesús, no lo sé. Su cuerpo era como berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos, sus pies como de color de bronce buñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Era poderosa su palabra. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. ¿Te digas? Lo mismo le pasó a Pablo. Cuando le fue revelado Jesús, iba en camino a Damasco porque iba a matar a muchos cristianos. Él vio a Jesús ahí, vio la luz, vio a Jesús, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y los que estaban con él no lo vieron, más que él lo vio. ¿Por qué? Porque él tenía el corazón, la revelación era para él. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Una vez yo le preguntaba a alguien, ¿qué harías si te apareciera Jesús delante de ti en este momento? Unos me dicen, bueno, pues yo lo abrazaría, otros le daría gracias, me pondría a llorar, pero según yo lo que veo aquí, se te aparece Jesús enfrente y caes al suelo, ¡paz! Por el poder que de él emana, el poder poderoso, grande, fuerte, poderoso, mi Jesús. ¿Te das cuenta? Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras casi caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó e hizo que pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, y aquí hablo otra vez del corazón, ¿te acuerdas de lo que te vengo hablando para esto de la revelación? Si tú no tienes un corazón o tu corazón no está dispuesto a recibir de Dios, tú no vas a recibir nada. Pero si tu corazón está dispuesto,
todo para Dios, tú vas a recibir revelación de Dios. Por eso es muy importante lo que te estoy hablando ahora. Cristo viene pronto, tú y yo necesitamos revelación de Dios, qué hacer, qué va a pasar, qué tenemos, a dónde tenemos que ir, qué va a suceder. Entonces necesitamos tener un corazón para Dios, para poder recibir revelación de Dios y saber cómo movernos en esta época en que pronto va a aparecer el anticristo. Entonces, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Cuando tú oras de corazón hacia el Señor, Él te va a contestar. Un salmo dice, tú contestarás las peticiones de mi corazón. Y Él estaba pidiéndole que le diera revelación, que trajera algo a su vida. Entonces yo te voy a estar hablando del corazón porque vamos a aprender de revelación del reino de Dios y es muy importante que tú puedas comprender esta parte de la revelación. Mira, busca ahí en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas 10. Estoy buscando Lucas 10. Aquí está Lucas 10, versículo 21, el 23 y el 24. Lucas 10, 21, 23 y 24. ¿Ya lo tienes? Lucas 10, 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Bueno, aquí está hablando que le revela las cosas a los niños, no precisamente a los niños chiquitos, sino a los que tienen un corazón como niño. ¿Y cuál es ese corazón como niño? Es un corazón que todo le cree a Dios, que no tiene dudas. Un corazón que está firmado en su amor y en Él, sin duda alguna, que Él es tu Señor, tu Salvador y tu Rey y que tú lo sigues y lo obedeces. Entonces, y lo has revelado a los niños, porque los niños, tú le dices a un niño, te voy a dar un dinero el domingo y él se lo cree, está esperando ese día que tú le vas a dar ese dinero. O tú le cuentas un cuento y él se cree todo. ¿Verdad? Todo lo cree, tiene un corazón que todo lo cree, ¿verdad? Y si tu corazón y el mío no todo lo cree, tenemos un problema para recibir revelación, ¿verdad? Y dice, sí, Padre, dice, y le has revelado a los niños, sí, Padre, porque a ti te agradó. Verso 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. No está hablando de los ojos físicos, sino está hablando de los ojos espirituales que ellos ya podían ver en el reino de Dios, porque esos discípulos ya tenían un corazón como de niño, ya habían creído en Él y lo estaban siguiendo, ¿me comprendes? Entonces ellos tenían la habilidad de empezar a ver en el reino de Dios. Por eso te estoy hablando de la revelación, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver, repite la palabra ver, cuando digo ver es en el espíritu, y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por eso las clases anteriores estaba hablando que Dios abría tus ojos para que vieras y tus oídos para que oyeras, ¿verdad? Tienes que venir a una obediencia total a Dios. Tenemos que venir a una obediencia total a Dios y caminar en una obediencia total. Y a veces es un problema muy grande porque no entendemos, no vemos o no oímos por dónde Dios quiere llevarnos. Ese es un problema tan grande que produce que nos podamos parar o desviar, ¿verdad? He aquí que lo que me ha enseñado Dios es que tiene que cambiar mi corazón. Yo he visto a muchos líderes, hay muchos líderes que aman a Dios, pero no han entregado totalmente su corazón a Dios y empiezan a ver otras cosas y por ese motivo enseñan otras cosas, ¿verdad? No porque porque no entran bien con su corazón a Dios y es un riesgo para todos nosotros ¿verdad? Entonces tenemos que venir a una obediencia total y cuando digo obediencia, Él es papá
y un niño le dice, y un padre le dice a un niño, ven hijo, sígueme, o ve a traer este mandado. Y yo me acuerdo que a veces mi mamá me mandaba, cuando era chiquito, tenía yo como 9, 10 años, y me mandaba las tortillas. Uy, cómo me acuerdo, ¿no? Me chocaba, mano, me chocaba. Pero iba yo, y estaba 1,25 cuadras la tortillería, ¿no? Y ahí iba yo. Y me daba vergüenza andar con mi servilleta, ¿verdad? Y hacer la colototota, me chocaba hacer la cola, ¿no? Estaba en un montón, en ese entonces no había tortilladoras, imagínense la época de piedra, ¿no? Entonces no había tortilladoras, y entonces era un comal enorme con gas y un montón de señoras echando tortillas. Pero eran las tortillas más ricas que he comido. Entonces, en lo que yo llegaba estaba el que despachaba y me decía, ¿quieres unas tortillitas? Mira, ponle salecita y esto. Y me empezaba yo a comer mi tortillita. Yo ahí sentía una recompensa de haber ido por las tortillas, ¿no? O sea, como que Dios me premiaba con mi tortillita con sal que estaba tan rica, ¿no? Luego mi mamá me mandaba a tirar la basura. Oía la campana de la basura allá en México, pues, tocan la campana cuando van a ir el camión de la basura. Y yo me escondía, mano, como la canción. A esconderse, que ahí viene la basura. Entonces yo me escondía porque no quería yo obedecer a mi mamá, no me gustaba ir a tirar la basura. Pero en fin, tuve que aprender y tuve que ir a tirar la basura, cumplí con mis deberes que tenía. Y ese corazón de obediencia fue formado en mí con mis padres, poco a poco y después en Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante que tengas un corazón de obediencia y de amor hacia Dios, ¿verdad? Tienes que venir a una obediencia total de lo que Dios te esté revelando, lo que Dios te revele o lo que tú veas, tienes que venir a una obediencia total. Mira, ve ahí en Daniel 10:13. Vamos a Daniel otra vez. Daniel 10:13. Daniel 10:13. Y aquí está hablando Daniel y está hablando, ¿cómo se llama? El ángel y le está explicando. El ángel le está diciendo desde el verso 12, entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, y otra vez fíjate lo que dice, desde el día en que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Dices, bueno, ¿por qué Dios no oye mis palabras? Porque no estás dispuesto a humillarte y no has dispuesto tu corazón a Él. Dios no va a hacerte caso si tu corazón no está humillado a Él, ni dispuesto, ¿verdad? Dice, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora sí, mira, vamos a ver el verso 13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Y aquí es donde Daniel recibe la visión. A unos dicen que es el Juan del Antiguo Testamento, porque él recibió toda la visión de los tiempos finales de lo que iba a venir, porque él buscaba de Dios y él buscaba poder recibir de Dios esa revelación. Era necesario, porque eso tenía que escribirse por nosotros, para que fuera una confirmación no solo de lo de Juan, sino de los demás profetas que están aquí en el Antiguo Testamento, que todos se enfocan hacia lo mismo, sin ningún error, ¿verdad? Entonces, esto vino por revelación, la Biblia vino por revelación, ¿sí? No vino nada más porque a alguien se le ocurrió escribir algo, vino por revelación y todos esos hombres de Dios que escribieron, vieron la revelación y todo se conjuntó en una sola cosa, de diferente modo como lo escribieron por su estilo de ver las cosas o de escribir, pero todo enfoca lo mismo, a los tiempos finales, lo que va a venir, lo que va a ser Dios. ¿Por qué? Porque ellos dispusieron su corazón, ¿verdad? Entonces, esa revelación vino para darle a su pueblo, darle el rumbo para dónde tenía que ir Israel, lo que iba a pasar en los últimos días, y no solo para Israel, sino también para nosotros. Entonces, la revelación
trajo a la iglesia primitiva un avivamiento. Sin revelación no hay avivamiento, no es emocionalismo nada más. Tiene que haber revelación, ¿me comprendes? Hay mucha gente que se emociona muchísimo, bueno, no está mal, ¿no? Pero se emociona muchísimo, pero sin revelación, ¿verdad? Tú te animas cuando ves una revelación de Dios y sientes. ¿Has tenido algún sueño, alguna visión de Dios últimamente? ¿Verdad? Yo tuve hace como 2 días, 3 días, estaba yo despertando y entre dormido y despierto vi, yo creo que era Jesús, estaba vestido de blanco, sentado en una mesa, era un mantel blanco con un, ¿cómo se llaman esos que están en el centro? Que se pone un runner, así le dicen aquí, blanco, y tiene una copa de cristal preciosa, llena de vino. Y estaba sentado conmigo y la copa estaba ahí, yo no me hablaba, únicamente estaba la copa de vino y como que él me estaba diciendo, ¿quieres beber de mi copa? Digo, pues claro que sí, Señor. Claro que sí, porque eso, entonces como que empecé a sentir una revelación que estábamos en un pacto con él, que estaba yo con un pacto con él, por eso él me decía, bebe de mi copa, porque estamos en un pacto, ¿verdad? Me desperté, estaba yo bien contento por eso. Y eso afirmó cosas en mi corazón, porque estaba yo. A veces uno se desanima y todo, pero en medio de esa revelación que vi, fue así rápido y lo vi. Ahí estaba él sentado, así de blanco, en una mesa bien bonita. Y yo junto a él y me decía, y ahí estaba la copa. Como diciendo, ¿quieres beber la copa conmigo? Pues sí, la copa del pacto. ¿Tú quieres beber esa copa con Jesús? Del pacto. Tener un pacto con Él para la eternidad. Eso tiene que ver con la revelación del reino de Dios que voy a seguir hablando más adelante. Entonces, esa revelación trajo a la iglesia primitiva un avivamiento, una vida cotidiana a la iglesia en el reino de Dios, una vida no religiosa, sino una vida cotidiana en el reino de Dios. Trajo una revelación santa y de arrepentimiento. Mira, ve Hechos 9, mira, busca Hechos 9. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 7. Y está hablando de Saulo, es de lo que yo te venía hablando hace ratito, ¿no? De la revelación que le vino a Saulo, esa fue una revelación. No, te lo voy a leer desde el 1, dice, Saulo respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajesen presos a Jerusalén. Pablo, que se llamaba Saulo, por eso dice Saulo, él tenía, él era un maestro de la Biblia, sabía un chorro de Biblia. Yo estuve platicando con una persona y para él era muy importante tener conocimiento bíblico, enseñanza correcta, está bien, pero yo entiendo otra cosa, más allá de esa enseñanza uno tiene que tener revelación de lo que uno está recibiendo. Una, dos, tienes que poner en práctica lo que tú has aprendido. Si Dios es amor, tengo que aprender a amar a mis enemigos. Qué padre es amar a tus hermanos, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Es una enseñanza práctica del conocimiento de Dios. Perdona y serás perdonado, ¿verdad? Entonces, ese es un asunto importante que tenemos que entender, que no nada más es de conocimiento, porque el diablo sabe un chorro de Biblia, pero no obedece a Dios, no tiene un corazón para Dios, el diablo, ¿ves? Aquí el asunto es, Saulo, él pensaba que estaba haciendo bien según su punto de vista y se fue a perseguir a los cristianos para matarlos. Él un homicida, mataba cristianos, imagínate. Como un homicida y que mataba cristianos va a ser instrumento de Dios. ¿Tú qué piensas? ¿No? Pero Dios ya le tenía preparado un camino a él. Él ya sabía por dónde lo quería él y qué camino tenía que llevar. Dice
Y en el verso 3, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Acuérdate lo que le pasó a Daniel. En el fondo de su corazón, Pablo, a pesar de que andaba persiguiendo a los cristianos, estaba muy equivocado, pero él tenía un corazón para Dios. Yo pienso que sincero, ¿verdad? Y cayó en tierra, no dice que se cayó del caballo, ahí no dice que se cayó del caballo. Y cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Sabía Biblia, pero no conocía al Señor. ¿Cuántos saben un chorro de Biblia, pero no conocen al Señor? ¿Cuántos son hasta teólogos y no conocen al Señor? ¿Conoces tú al Señor? ¿Te conoce a ti? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Verdad? Él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí su corazón fue transformado en un momento. En un segundo él comprendió quién era Jesús y en ese momento su corazón dijo, yo te voy a obedecer. Porque había dicho yo, ¿por qué me voy a hacer eso que me dice? Pero dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Verdad? Entonces, igual que cuando estaban con Daniel, aquellos que estaban con él ahí, estaban todos aterrorizados de estos también. Estaba la visión de Dios ahí, ¿me entiendes? Entonces, la revelación te ayudará a encontrar el camino y los propósitos de Dios para tu vida. Si tú no tienes revelación, vas a andar vagando toda tu vida sin saber a qué tienes que dedicarte, a dónde tienes que ir y lo que tienes que hacer y cómo agradar a Dios y cómo llegar allá de regreso. Mucha gente se extravía porque no sabe el camino por donde debe de ir. Se pierde porque no tiene una revelación de su vida, qué es lo que quiere Dios para él. Y se afana tratando de buscar por muchos lados, se afana tratando de buscar a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, arriba, abajo, y no encuentra nada y sabe en Biblia. Pero cuando tú ya sabes para qué te hizo Dios, ya no te preocupas mucho de las cosas, tú empiezas a caminar en la dirección que Dios te marca y Dios va haciendo lo que tiene que hacer cada día. ¿Verdad? Entonces la revelación te va a ayudar a encontrar los propósitos de Dios para tu vida, no la teología. Y tú vas a hablar un momento de la teología. La teología es una como ciencia que trata de conocer a Dios. Más bien la cosa es que Dios te conozca a ti y que tú lo conozcas a Él sin la teología. La teología la inventa el hombre para encontrar un camino para cómo hallar a Dios, cómo conocerlo, cómo comprenderlo, ¿verdad? Pero Dios, tú y yo no lo podemos comprender. Es tan grande, tan sabio, tan poderoso, tan bueno que es, que no puedes entender nada de Él a menos que llegues con tu corazón directamente a Él. De eso te estoy hablando, ¿verdad? Hechos 16. Hechos 16, 6 al 10. Y ahí está otra visión de Pablo, ¿verdad? Para que veas, él ya empezó a moverse en visiones, ya tenía revelación en su vida y eso provocó muchas cosas, inclusive para el ministerio. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oye, ¿no? Que los mandó a predicar, que tenía que ir a predicar a todo el mundo. Y le dice al Espíritu Santo en revelación, no vayas allá a Asia, ni se te ocurra siquiera, no vayas. Pues él sabía por qué. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Otra vez llegaron ahí a Misia y querían ir a otra ciudad que se llamaba Bitinia y dijo el Espíritu Santo, no vayas. Pero como Pablo ya tenía una revelación directa con Dios, una comunicación profunda con Dios, desde ese día que vimos lo que le pasó, que se cayó al suelo, que iba a Damasco, ahí empezó a tener revelación de Dios constante y el Espíritu le decía lo que sí y lo que no, ¿verdad? La cosa es que él obedeciera o no obedeciera. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, o sea, que estaba dormido o entre dormido y despierto, que es como suele hablar Dios.
Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Él vio la revelación de Dios, vio el varón macedonio, tal vez estaba entre dormido y despierto, que es como es la visión muchas veces, así me ha pasado a mí, entre dormido y despierto, cuando estás en ese lapso, entre dormido y despierto, ahí viene la visión. Más adelante te voy a hablar de esto de la visión. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Y ahí fue donde empezó a tener éxito Pablo en su ministerio. ¿Verdad? Le vino palabra de ciencia. Palabra de ciencia, vio una visión, vio ahí, y dijo el Señor que era lo que tenía que hacer con un símbolo. ¿Ves? Tienes que aprender a ver eso en tu espíritu para moverte en el Espíritu Santo. No es complicado, es el corazón hacia Dios. ¿Verdad? Y eso te anima a hablar, te anima porque entonces tienes un respaldo de que Dios te mandó a hacerlo. Hechos 18:9. Hechos 18:9. ¿Verdad? Y entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tal vez Pablo tenía miedo, pero entonces otra vez vino una visión de noche, otra vez se reveló Dios, tuvo revelación y él vio otra vez y escuchó. Y dijo el Señor, no tengas miedo, habla, no te calles, habla. A veces Dios te dice, cállate, y otra vez te dice, habla. Aquel dijo, habla hasta por los codos, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cómo ves? Yo lo quiero dejar y es casi como una introducción de lo que voy a estar enseñando de la revelación del reino de Dios, para que empieces a ver, empieces a oír, veas en el Espíritu y entiendas qué te está pasando, inclusive si has tenido quizás alguna visión y tú no la tomas en cuenta porque crees que fue un sueño o porque crees que estabas medio dormido o despierto o porque te comiste muchos tacos, no sé, ¿no? Pero ahora vas a aprender cómo hacerlo, si tú que estás oyendo esto te va a servir, ¿verdad? Pero quiero orar por ti. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido, Dios bendito, que traigas revelación a nosotros, y más en estos postreros tiempos, Señor, que tú me has hablado acerca de lo que ha de venir a la tierra y cómo va a venir, que viene como un torbellino, viene como un remolino, todo esto a la tierra para arrasar con todo, Señor. Es algo tremendo que viene a la tierra, Padre, que tú traes para separar a los que son tus hijos y a los que no son. Te pido, Dios bendito, que todos los que están oyendo aquí puedan recibir una revelación en su vida. Dale sueños tuyos, visiones tuyas en el nombre de Jesús, que puedan entender y comprender. Abre sus ojos, abre sus oídos para que puedan escuchar, para que puedan oír, Señor, en el reino de Dios. Qué importante es esto en estos tiempos. Hay tanta teología, tantas cosas que quieren enseñar, sistemas de enseñanza muy buenos, pero tú lo que quieres en estos tiempos, antes de tu retorno, como se aproxima todo lo del anticristo y la venida de Jesucristo, se nos puede hacer revelado lo que viene, lo que va a pasar, lo que tenemos que hacer, lo que no debemos de hacer, qué rumbo tomar, a dónde ir, con quién estar, qué hacer. Por favor, abre nuestros ojos y ayúdanos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, que a partir de estas enseñanzas ahorita podamos recibir una revelación en nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, forma un corazón de niño en nosotros, Señor. Un corazón que todo lo crea, que todo lo pueda ver de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Yo los bendigo, Padre. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, amados. Estén pendientes si empiezan a ver algo ahí en sus corazones de revelación. Dios les bendiga. Feliz año.